El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Una vez más, estamos aquí en Flash Black acompañándolos a todos ustedes, sus servidores, Sergio Albite, mi querido camarada, y Jorge Medina, el día de hoy para hablar de un gran personaje, pues adorado por muchos de nosotros por mucho tiempo, después enlodado lamentablemente por, no diría la historia, pero sí diría la prensa, el gobierno, y estamos hablando nada más y nada menos que del rey del pop, Michael Joseph Jackson. ¿Cómo estás, mi querido camarada? Mi querido George, muy contento de hablar sobre este personaje. Yo era súper fan de él cuando era chavito. Incluso tenía una chamarra de color rojo que no era como la que él usaba en el video de Thriller, pero yo así de, ay, es como la del video. Entonces me emocionaba mucho, disfrutaba mucho su música y hasta hoy en día, gracias a este episodio, tuve como un reencuentro musical con él y estoy muy emocionado de hacer este episodio para Flash Black, amigo. Eso nunca me lo habías revelado, qué buena información. Yo la verdad es que me hice más fan de la adolescencia para arriba. Lamentablemente, pues no pude nunca presenciarlo en el Estadio Azteca, en el caso de México, que tuvo ahí, me parece que 3 fechas que inicialmente iban a ser 5, pero en mi secundaria había una persona mayor que yo que era hijo del dentista que atendió a Michael Jackson en esa ocasión, que bueno, también ya hay versiones ahí de que pues en realidad no tenía que ir al dentista en esos momentos y que ya era la época en que usaba un montón de sedantes muy fuertes y pues fue el motivo para visitar a ese dentista que le diera algunos sedantes. Porque digo, hay que decirlo, él padeció de insomnio por muchísimos años, casi toda su vida, y ahorita lo vamos a ahondar un poco más, pero pues prácticamente en su casa no se le dejaba descansar a nadie, iban a la escuela y los ensayos empezaban luego con la música, pero pues como dijera Jack el Destripador o los rateros de la Doctores en México, vámonos por partes. Entonces, ¿por dónde iniciar, mi querido Serge? Pues su nombre de pila con todo y apellido es Michael Joseph Jackson, como bien indicaste al principio. Nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto de 1958. Sus papás Joe Jackson y su mamá Catherine Jackson, que por cierto era muy devota de los testigos de Jehová, muy religiosa, e hizo que toda su familia pues se convirtiera a esta religión y luego hacía que Michael Jackson, el pequeño Michael Jackson, un octavo hijo de un total de 9 hijos que tuvieron esta pareja, fuera a tocar puertas para intentar convencer a todos de que se unieran a los testigos de Jehová. Bueno, ahí, perdona que interrumpa, pero es que hay un poco de polémica, porque sí, yo en las fuentes vi, chequé, a ver cómo, porque en algunos decían, no, pues es que eran 10 hijos, y en otros dicen incluso que eran 12, güey, o sea, no manches, nada más hay que contar, pero es que resulta que sí es el octavo. Él en su libro autobiográfico, que me lo eché completito, el Moonwalk, que escrito en 1988, dice, soy el séptimo de 9 hijos, pero ya indagando, es que sí eran 10, pero su hermano Marlon nació con un gemelo, el cual se llamaba Brandon, pero falleció al poco tiempo. Entonces, pues para muchos no entra en la cuenta. Perdón por esa pequeña interrupción. Ah, no, está muy buena esa aclaración, muy interesante. Yo desconocía justo de ese hermano gemelo que falleció. Sí, pues para dar el orden tal cual como es y a ver si se lo aprenden, porque sí, pues es como un trabalenguas tantos hermanos. Quizá los que más van a escuchar que mencionemos es a Tito y a Jermaine, pero empezó con una hermana mayor que se llama Maureen, luego viene Jackie, después que Jackie es hombre, Tito, Jermaine, la
famosísima La Toya, con la cual siempre tuvo una relación muy cercana, hasta que desafortunadamente La Toya, en su primer escándalo de que decían que era pederasta y demás, pues ella sale a los medios y dice, estoy muy decepcionada de mi hermano, y dicen por ahí que pues nomás fue por la lana y muy mal asesorada. Después de La Toya viene Marlon con su gemelo Brandon, después viene Michael, y ya para finalizar su hermano Randy y la menor de todos, Janet Jackson, que pues, varios de nosotros ubicamos, ¿no? Sí, sobre todo por su carrera musical y no por Pensé ese que ibas a show. decir por el pezón. No, ajá, sí, y no por ese show de medio tiempo Y no en por el su Super pezón Bowl. que Justin Timberlake le reveló al mundo. Ay, ¿cómo somos, no? Como en ese pedo de Instagram de, no, güey, o sea, si quieres tú súbete en tanga, Search, y enséñanos todo, pero no se te atreva a poner un pezón de mujer porque, puta, güey, ya ves cómo nos bajaron ahí un día también de TikTok por un pezón de Siuxi Siux, güey. Sí, no manches. No, pues Janet Jackson siempre recordada por eso. Bueno, y porque también ya más adelante en la carrera de ambos, incluyendo Michael Jackson, hizo un video con él que costó varios millones de dólares. Si ellos estuvieran en la época de TikTok, pues nada más hubieran usado un filtro y se hubieran ahorrado 6.9 millones de dólares. Qué buen punto, güey. Bueno, ahí también hay polémica porque pocos saben, y perdón, voy a ser muy reiterativo, pero es que me encantó leer la autobiografía de Michael porque sí entra en ciertos temas que a pesar de que tenía 29 años apenas cuando escribió esa autobiografía, entra en varios temas que pues muchos han considerado polémicos mucho tiempo, y aquí aclara. Entonces él entró en cuestión de financiamiento a varios de sus videos, dígase Thriller y Beat It, porque pues sí le dieron bastante dinero en el momento del disco de Thriller para la de Billie Jean, pero ya después le dijeron, no, pues qué onda, güey, ya te estás pasando, ¿no? Y dijo, no, pues yo le voy a invertir como debe ser en los proyectos, como aquí en Flash Black Enterprises, Exacto. Enterprises, perdón, y pues nada, o sea, desde el principio le metía sabroso, pero ese video que hizo con Janet, por si nos friteamos y se nos olvida, ¿cuál era específicamente? El de la canción Scream de 1997, que aparecen como en una especie de nave espacial, que es como Ah, casi todo en blanco, sí bueno, es los cierto. fondos, exacto, y también hay tomas en blanco y negro, muy combinadas con el color, pero sí fue súper popular, porque pues ya los dos hermanos en un video, ¿no? Bueno, hermanes, perdón, les dos hermanes en un video. Sí, y pues muy futurista y siempre en la vanguardia. Michael Jackson, hay que decirlo, creo que como propio ser humano era innovador y siempre estuvo en la vanguardia y siempre buscaba que todo sonara mejor y que todo estuviera, ahora sí que como dirían los expertos, en el estado del arte, es decir, en el punto más álgido de lo que la tecnología, la ciencia y hasta la filosofía desarrolla conforme a un tema, ¿no? Sí, oye, y debutó muy tempranamente, como a los 6. Bueno, y encontré dos teorías o dos datos. Uno dice que debutó a los 5 años de edad y otro que a los 6, que su papá Joe Jackson era quien los impulsaba a darle sin piedad a los Mm. ensayos, a la cantada, a las rutinas de baile, pero que con él era todavía muy estricto ya dentro de este grupo de los Jackson Five. No, pues de hecho le daba sus buenos cates a todos, güey. O sea, de hecho, hasta en algunos documentales su hermano Tito dice, no, pues Michael, o sea, sí le tocó la rudeza de mi papá, pero él al ser el séptimo slash octavo, pues nada, ya le tocó leve. O sea, a nosotros sí nos daba una buena chinga, pero bueno, pues les pegaba de cinturonazos y a veces con cables, ¿no? Ahora, él lleva a la mitad de su nombre el nombre de su papá, valga la redundancia, o sea, el Joseph, conocido mejor como Joe Jackson, originario de Arkansas, un hombre que cantaba, que tocaba la guitarra junto con su hermano, que gracias a The Falcons, que era su agrupación, pues pudieron hacerse de un dinero ya cuando vivían ahí en Gary, Indiana, pero a la mamá de Michael, Catherine Cruz, que es originaria de Alabama, pero también
pues vivió mucho tiempo en Indiana, pues se conocen prácticamente en bailes. Su mamá escuchaba mucho country en la radio. Su mamá, hay que decirlo, excelente cantante, padeció de polio en la infancia y eso la debilita mucho en su cuestión de autoestima, muy cercana a Michael durante toda su vida, su, digamos, defensora. Era el niño de sus ojos y hasta la fecha en algunas entrevistas que da, pues se le nota muy, muy dolida por la ausencia de su hijo, pero gran cantante, tocaba el piano y también tocaba el clarinete y de ahí se dice que Michael hereda la mayoría de su talento vocal, porque más allá de los bongos, en el principio de los Jackson 5, Michael pues no toca otros instrumentos, nunca tocó otros instrumentos. Sí, también investigué que, por ejemplo, su papá Joe, como bien dices, les pegaba, abusaba no solo físicamente de ellos, sino también mentalmente, porque a Michael Jackson siempre le destacó que su nariz era muy gruesa. Ah, sí. Ajá, que el tamaño de su nariz era muy grande, entonces que eso, pues, obviamente desde pequeño le causó mucha inseguridad, que hasta el último día de su vida, yo creo que lo marcó porque siempre fue cambiando de acuerdo a estas cirugías plásticas que siempre se hizo a lo largo de su vida, aunque él siempre lo negó en rotundas entrevistas. Sí, pero en su autobiografía también menciona que su papá siempre tuvo una armadura ante los sentimientos, ante las muestras de cariño físico, que a pesar de que entre sus hermanos y su mamá siempre se daban muchos abrazos y besos, su papá era muy frío y muy duro, ¿no? En ese sentido. Como ya decíamos, pues sí, testigos de Jehová calcitrantes, sabemos que esa religión es bastante autolimitante y también limitante para con los que los rodean, pero él, como buen machista también, cuando se iban al templo los domingos, después de traérselos en chinga toda la semana trabajando, pues él decía, no, no, yo me voy acá con mis cuates, ¿no? Ahí los veo cuando regresen. Pero bueno, para no saltarnos tanto, güey, es muy cagado que vivían en una casa de 2 habitaciones, o sea, algunos de los hijos vivían en la sala y demás, que bueno, pues en esas bellas edades de la infancia todo lo ves grande y dices, ay, mi casita, sí, pero pues era muy pequeña para pues 9 hijos y los 2 padres de familia. Y pues un dato curioso es que vivían en una calle llamada Jackson Street, o sea, todo se iba ahí hilvanando, ¿no? Y, y la tradición Jackson se empezó a manifestar desde ese tipo de cosas tan particulares. Sí, como muchos otros artistas inician en estas etapas precarias, digamos, de escasos recursos, y es por eso que, por ejemplo, en este caso, el papá, siendo músico, digamos que nunca encontró el éxito que sus hijos sí encontraron, y a Ujú. veces empiezan a vivir a través de ellos, ¿no? Como yo creo que fue el caso de Joe Jackson, que Sí, pues seguramente creció en situaciones difíciles en cuanto a su familia, y yo creo que se manifestaba igual con ellos a través de la violencia. sí, también su papá se fletaba unas jornadas de trabajo extremas porque también trabajaba en una acerería. Entonces, por muchos años conjuntaba el sueldo de la acerería, que bueno, pues es estar en altas temperaturas, siempre con poco oxígeno y pues con el siempre peligro de que te pase algo, ¿no? Como le pasó al señor Tony Iommi en sus tiempos y que se rebanó los dedos, el guitarrista de Black Sabbath. Pues bueno, él afortunadamente nunca tuvo ningún incidente, pero pues llegaba ya muy cansado a la casa con estas costumbres machistas, la mamá se encargaba de los niños todo el día y pues con su banda sacaba unos centavos más, ¿no? Entonces ellos interpretaban canciones de Little Richard, de Chuck Berry, de Otis Redding y también le pegaban al blues. Y el talento de la guitarra, pues se transmite directamente a uno de sus hermanos mayores, que es Tito, el cual dicen que la guitarra del papá estaba siempre en el closet, ahí arrumbada, pero era intocable, así de, va a venir su papá, no se les ocurra acercar, ¿no? Y pues ya agarraban la guitarra y todos se ponían a cantar canciones que escuchaban en la radio y Tito tenía un
talento natural, hay que decirlo. Tito en los Jackson 5 siempre tocó la guitarra y Jermaine fue una de las principales voces junto con Michael y tocaba el bajo, pero que un día agarrando la guitarra se le rompe una cuerda, güey. Y entonces fue así de que, a ver, ¿quién le agarró mi guitarra? Y todos, no, puta, ya le va a poner las nalguitas bien moradas. No, pues afortunadamente le dijo, a ver, muéstrame qué sabes hacer. Y de ahí fue la primera vez que se dio cuenta que sus hijos tenían aptitudes musicales muy desarrolladas. Ya con Michael es más adelante que se da cuenta que tiene una voz privilegiada cuando en algún recital de la escuela él canta una canción, el hermano del papá va a ese recital y lo lleva hasta las lágrimas. También estaba la mamá Catherine, y entonces regresando Catherine le dice, oye, este muchacho que no tiene ni 5 años todavía, pues está tocado por Dios y tiene una interpretación también privilegiada, porque si algo tuvo Michael desde un inicio, es que era una esponja y tenía una capacidad vocal súper desarrollada, pero también el baile desde chiquito, pues tenía una facilidad tremenda para llevarlo a cabo. Entonces, cuando la mamá le dice a Joe Jackson, oye, pues hay que ver aquí qué onda, ya es que los pone a ensayar y poquito a poco les va sumando centavitos al presupuesto, les compra que unos microfonitos, que esto, que el otro, pero pues llegaban de la escuela a 7 de la noche, los ponía a ensayar 4 o 5 horas y acababan a las 2 de la mañana, entonces nunca descansaban, y ya ni se diga cuando se iban a ciertos clubes a tocar en la noche, que también era muy habitual que fueran a Chicago porque está, por lo que entiendo, muy cerca de Gary, Indiana. Entonces en la misma noche iban y venían en el coche, ahí como coche sardina para Six Flags o Reino Aventura, güey. Oye, y bueno, con esto que mencionas, la verdad me impresiona. Yo desconocía que hasta esa hora de la madrugada estaban ensayando. Sí, no, de hecho tocaban en tables y en bares, Mm. así, pero siempre tuvieron esa magnificencia de conmover al público y ganárselos. Entonces les aventaban centavos, monedas de dólar, y ahí iban por debajo de las mesas los morritos reuniéndolas. Pero sí, o sea, si algo era Michael Jackson, era perfeccionista y él mismo lo declara. Pero todo eso vino a partir de una cultura de trabajo de su papá, de vamos a darle, 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 y de decir, el don nos lo da Dios, pero nosotros lo trabajamos. Y puta, o sea, imagínate cuántas horas desde los 5 años, poquito menos, no le dieron. O sea, a los 6 ya se considera que empieza su carrera porque ya empieza con los Jackson 5, pero pues desde los 4 lo ponían, como decía hace un ratito, primero a tocar los bongos, ahí como la percusión, y ya después dijeron, no, pues este va para adelante, güey. El camino fue muy largo. Antes de que fueran famosos, pues famosos, famosos, como se dice, pues sí pasaron 2, 3 años muy laboriosos. También hay que decir que los Jackson 5, o sea, eran hermanos los que siempre estaban en línea al frente, bailando, tocando la guitarra y el bajo, pero atrás había dos personajes, un baterista que se llama Johnny Jackson, que en esos tiempos le hacían creer a la gente que era su primo, porque en realidad sí se apellidaba Jackson, pero pues no era nada más vecino ahí del barrio y el papá lo reclutó. Y también Randy Rancifer, que tocaba los teclados, y hasta muy avanzadas trayectorias de los Jackson 5 estuvieron tocando con ellos. Sí, pues los concursos de talento eran algo súper habitual en esos tiempos, era la forma de salir adelante. Y los Jackson 5, donde se paraban, los admiraban muchísimo. También iban hasta sus maestros de la escuela, así, a veces hasta Chicago a verlos, a los niños y todo, los conmovía mucho. Michael Jackson tenía una relación con sus maestros muy, muy bonita y lo querían mucho. Tocaba corazones fácilmente, pero ya ganando varios así trofeos, premios económicos en Chicago, en Gary, en distintos lugares de Indiana, pues ya un buen día se van a Nueva York y van a un concurso de talentos al Apollo Theater, que era donde se reunían los más cabrones de los cabrones, y el premio era abrirle un concierto a James Brown, que cabe decirlo, gran influencia también para Michael Jackson, y que me ganan ese concierto, digo, ese concurso. Y pues, güey, le abrieron a James Brown y la gente sin conocerlos empezó a gritar Jackson 5
sin siquiera saberse sus rolas. Obviamente interpretaban muchos covers, no tenían rolas originales en esos momentos, pero mucho de lo que cantaban pues tenía que ver con la Motown Records. Entonces, pues algún día de esos hay un visor de la Motown Records ahí. Claro, pasaban las noches en los hoteluchos que podían, a veces se regresaban toda la noche directo hasta Indiana. O sea, era una madriza, güey. Lo que nadie quisiera vivir, pero bueno, todo lo hacían por este arte y pues por la disciplina tan extrema del papá que pasaron más de 15 años hasta que el pobre de Michael se pudo independizar, güey. Pero después de ese show en el Apolo y que conocen a James Brown también y demás, es que ya la Motown Records, que, bueno, para los que no sepan, es una de las disqueras más importantes de la historia en apoyar al R&B, al soul, fueron los que impulsaron la carrera de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, cuando Stevie Wonder también tenía 8 años, por supuesto se conoció con Michael Jackson y los Jackson 5, estaban las Temptations, entre, bueno, una alineación enorme y sobre todo pues a la cultura afroamericana la pusieron por todo lo alto. Entonces ya les dicen, no, pues van a tener una audición en Detroit, pero para ese momento ya les habían pedido que fueran a un programa de televisión en Los Ángeles y estaban bien emocionados. Así, no, no, pues nuestra primera aparición en la tele. Y llega el papá y les dice, no, pues, ¿qué creen? Tengo una noticia. O el típico, ¿cuál quieren primero, la buena o la mala? Pero aparte sin alma, ¿no? Así de, Sí. con su cara de enojado, les tengo una noticia y todos, no, man. ¿Ahora qué, güey? Puta. Ajá. Pero entonces les dijo, ¿cuál quieren, la buena o la mala? No, pues, puta, pues la mala. No, pues no vamos a ir al programa de tele. Todos, no, ¿por qué? No mames. Y ya después, porque vamos a ir a la Motown Records en Detroit, así es que pues guarden ahí su morralito con sus sudaderas de jerga. Ahí sí. De San Cristóbal de las Casas. Sí, porque nos vamos a ir toda la noche viajando para allá y pues obviamente era uno de los sueños de sus vidas, güey. Entonces van a Detroit a audicionar y pues algo curioso es que ellos podrían tener la personalidad que tú quisieras abajo del escenario, pero arriba tenían todo amarrado y si alguien se sentía cómodo arriba del escenario, pues era Michael Jackson. Entonces ahí también es donde la gente lo empieza a ubicar como una persona muy desinhibida, que se prendía con la reacción del público y cuando estaba abajo, que era más calladito y más tímido, era como, no, pues, ¿qué le pasa? Entonces, en realidad la gente nunca lo logró descifrar y menos la prensa. Y ya en esa audición de Motown se quedan, güey, obviamente, y les dice el fundador Barry Gordon, pues vénganse a Los Ángeles y los voy a presentar con todos los macizos de la escena. Cabe decir también que durante mucho tiempo un gran cantante de la escena de Gary era Bobby Taylor y se volvió como un hombre al que no se le da nada de crédito de lo que hizo por los Jackson, pero por muchísimos años fue como el coach vocal y de producción de lo que ellos hacían en sus ensayos y Bobby Taylor también se va junto con ellos a Los Ángeles y ayuda mucho en la primera etapa de los Jackson 5. Oye, muy rifado toda esta carrera de los Jackson 5, porque yo siempre los ubiqué, claro, como el grupo donde empezó Michael Jackson, ¿no? El de la familia, los hermanos. Yo también desconocía, yo siempre los vi como casi, casi una boy band, en que nada más salían bailando y todo eso, y de repente por ahí alguien atrás tocaba, pero no, que era como en siempre en domingo, ya sabes, como los músicos que solo tocaban la pista, pero Sí, sí era literal una banda y no un conjunto de gente que solo bailaba, ¿no? Todos cantaban, exacto. exacto, y hacen todavía una serie de discos que todavía se extiende hasta 1990, porque como bien me decías antes de comenzar el show, Michael Jackson nunca se sale del grupo, ¿no? Hasta que se disuelven ya en 1990. Exacto, la banda realmente nunca se separó y bueno, cambiaron de disquera como ahorita vamos a hablar, pero es en la Motown donde alcanzan niveles superlativos. En Los Ángeles conocen a Diana Ross, que de hecho los primeros sencillos y los primeros discos de 45 de los Jackson 5
decía Diana Ross presenta, ¿no? Diana Ross Presents de Jackson 5, y ya es la etapa en que Diana Ross estaba dejando a las Temptations, y Diana Ross también es como el amor platónico de Michael Jackson, y siempre en un sentido muy maternal, ¿no? Michael siempre tenía relaciones así con, no sé, con Elizabeth Taylor, con la princesa Diana, con Jackie Kennedy, güey. Y bueno, pues la Motown los nutría mucho de covers, hacían reversiones de lo que Smokey Robinson estaba haciendo y demás intérpretes. Y, güey, pues así es como pasan, pues no sé, unos 4 o 5 años, hasta más, y se van a unas giras mundiales súper extensas, conocen Inglaterra, conocen Australia, conocen Nueva Zelanda, conocen África, güey, cosa que los toca profundamente, y desde ahí ellos tienen como un enfoque de decir la música es universal, y cualquiera que disfrute con nuestra música, pues está disfrutando de nuestras raíces. Entonces, por eso también Michael siempre honraba mucho la raíz africana, como lo hacemos aquí en Flash Black, que es el ADN del rock, y por eso se llama Flash Black, porque todo viene de la raíz negra. Y bueno, el primer humano, según los estudios científicos, pues también ha sido hallado en el continente africano. Entonces no es nada más así por hacerle a la mafufada, ¿no? Oye, también destacar que Michael Jackson, pues realmente se la vive así en su niñez, chambeando. Nunca realmente tuvo una infancia de la que pueda presumir que supo salir a compartir una cancha de básquetbol con sus amigos de la cuadra o cosas así. Siempre estuvo chambé y chambé. Por eso yo creo que crece realmente como si siempre fuera un niño, güey. Y yo creo, y esto es una opinión muy personal, que toda esta voz de la que de hecho hemos hecho algunos comentarios graciosos en Flash Black, en que habla así, ya incluso a sus 36, 40, 45 años, que habla, oh, sí, entonces, y yo estaba, cuando habla así, creo que es porque siempre se ve como un niño, y de ahí su relación con varios niños, ¿no? Pero a esta época con los Jackson 5, pues sus hermanos ya eran adultos, bueno, casi adultos. Él todavía era muy pequeño, y además le toca ver cosas muy fuertes de sus hermanos en las habitaciones de hotel, en estas giras de los Jackson 5, que pues son polémicas tras bambalinas, por decir, ¿no? Sí, y ahí también su papá era medio ojetillo, porque de repente el propio padre les metía a Jermaine y a Michael, que eran los que mejor se llevaban y los cantantes, digamos, a las fans cuando ellos estaban dormidos, güey. Entonces se las metía al cuarto, y era así como... Y estos güeyes se despertaban así todos sacados de onda, y las veían así, ya sabes, con cara de fanática loca, güey. Y pues, o sea, les hacían malas jugarretas, y claro, pues es que sus otros hermanos ya les sacaban 5 o 6 años, y ya estaban en plena adolescencia. Y de lo que decías de su niñez, sí, yo creo que, o sea, que nunca dejó de ser un niño, porque realmente no pudo desarrollar una identidad. Cuando fue niño se le exigió estar en un mundo de adultos, y por eso, siendo adulto, se inventó un mundo de niños. Pero también él dice algo muy interesante en su autobiografía, es al final, y dice que los niños para él es el público más exigente y el público más honesto, y que todos sus hits siempre se los ponía a escuchar a los niños, y que si a los niños les gustaba, iba a ser la forma en que él sabía que iba a poder hacer un éxito, porque un niño no tiene filtros, porque es natural, porque disfruta, y porque si algo lo mueve, lo expresa, y porque si algo no le gusta, también lo expresa, ¿no? Pero lo único que pide un niño es amor, y yo creo que eso es lo que lo conmovía a él profundamente, y también es lo que él anhelaba, porque cuando él cambia pues, con todos estos rollos fisiológicos en la adolescencia, es que empieza a retraerse, y que la propia gente bien ojete así de, no, pero tú no eres Michael Jackson. Pues Michael Jackson es chiquito, así tiene la cara bien redondita, sus cachetitos, y pues tú ya, ¿qué? No, pues, no está, a ti ya te salen los gallitos en la voz, amigo. Entonces, pues, güey, la gente lo seguía ubicando, aparte, pues no era el mundo que es ahora,
Y entonces, pues tú veías las fotos ahí en los viniles o no sé, los Jackson 5 llegaron a tener su caricatura o llegaron a hostear su propio show, cosa que Michael odiaba porque eran sketches ahí súper chafas y todo ahí sacado. O sea, que en los tiempos de la televisión todo es en chinga y eso no le gustaba, ¿no? Porque es mal hecho. Y entonces, pues la gente tenía ese referente de él y también en su libro dice que él cuando tiene 29 años ya se siente como un cabrón de 80 porque toda su vida ha sido explotado. La gente que lo conocía decía también que era un alma vieja encerrada en un cuerpo de niño y después pues esa falta de identidad y de choque consigo mismo, porque también padeció mucho del acné, güey, creo que a todos nos pasó, pero pues imagínate siendo una imagen pública y la cuestión de la nariz que ya decíamos de su papá y así, pues es muy heavy, güey. Sí, justo sé que Michael Jackson tuvo un accidente en un ensayo bailando, se cae, se lastima la nariz, casi casi que se cae como de cara hacia abajo, Ujú. se lastima la nariz, pues es casi imposible que pueda respirar bien y es cuando ahí empieza con esta serie de cirugías que, bueno, le arreglan la nariz, pero realmente por salud, ¿no? No porque le quieran componer, por decir, la nariz, ¿no? Que le había dicho su papá que se veía muy mal. Y dicen que a raíz de eso es que empieza su obsesión por las cirugías plásticas, que él siempre negó rotundamente. También años más tarde, ya en su carrera como solista, pasa por otra cirugía a raíz de un accidente. Ay, híjole, es que obviamente todo lo que podamos decir es muy subjetivo. Creo que para este programa es para el que más he investigado en comparación de los otros. Lo hemos mencionado. Comúnmente solemos investigar, no sé, unas 4 o 5 horas. Yo creo que para este me eché más de 10, güey. Me eché 2 libros y 4 documentales. O sea, para que ustedes Rifado, allá, güey. allá afuera digan, nos conmueve y nos honra mucho que nos digan, no, ustedes saben un buen de música, pero la verdad es que repasamos un montón todo porque hay mucha falacia y hay información que hay que corroborar y pues afortunadamente tenemos libros y revistas de antaño, ¿no? Pero pues sí es una chamba y entonces sí, para no ser demasiado subjetivos, le pasa este accidente bailando. En su libro él declara que me he hecho 2 cirugías de nariz, no sé por qué a la gente le asombra tanto las cirugías, seguramente es porque es más común en las mujeres que en los hombres, pero tendría que ser algo más normalizado. Esto fue por una cuestión de un accidente que después sí se volvió estético, pero lo que tú mencionabas ya pues hay que dar ese breve salto en el tiempo, es el famoso accidente que tiene en el comercial de Pepsi que estaba haciendo con sus hermanos y era un comercial ya con los Jacksons, porque cuando cambian de disquera a la CBS, la Epic Records, pues Motown se queda con los derechos de los Jackson 5 y se hacen llamar los Jacksons nada más. Y pues ahí con unas cosas que andaban usando de pirotecnia, pues se le prende el cabello, güey. Entonces, eso estuvo todavía más gacho, porque tuvo, o sea, quemaduras de 3er grado en el cuero cabelludo, cosa que hace que tu cuero cabelludo se comprima, pero como un globo, ¿no? Se arruga. Entonces tuvieron que meterle entre el cráneo y la piel una especie de globos para que le mantuvieran expandida la piel y que le pudiera volver a salir pelo, pero pues esto no se logró, entonces de ahí empezó a usar muchas pelucas, pero también se dice que ahí es donde empieza a usar más sedantes por esta cuestión estética, que además se hizo la intervención más veces de lo que médicamente se recomienda, güey, Sí, estamos hablando de 1984 en ese accidente, y sí. exacto, y él fallece en el 2009. Y en el 2009 todavía, bueno, fallece a raíz de una mala medicación, pero ya de todos estos medicamentos que va ingiriendo desde décadas atrás. O sea, realmente crea una adicción a ello. Ahora, en este accidente en que se queda sin cabello, no le vuelve a crecer, como bien dices, tiene que usar pelucas. Pepsi, para no meterse en broncas con él, le da una compensación de 1.5 millones de dólares. Él nunca los demanda. A pesar de eso, se mantiene trabajando con esta compañía Uh -huh.
Y Michael Jackson esa lana, pues la dona incluso al hospital en donde fue atendido tras ese accidente por las quemaduras de segundo y tercer grado. Ajá. Es muy popular ese accidente, incluso hay documentación en video, está en Sí. YouTube, lo Es pueden que él, buscar. él no se da cuenta, güey, de que está en Ajá, fuego. sigue bailando. Cuando está, Sí. él sigue bailando, Y está hasta girando. arriba. Ajá, sí, hasta que de repente es la gente que está en la grabación quienes van y tratan de a apaciguar el fuego. Sí, y uno de sus hermanos también. Y había público, güey. Era una grabación con público, cosa que le pasó a Adal Ramones también, pero bueno, nada que ver, pero bueno, nuestra paja cultural, güey, televisiva. Que es que en su momento lo comparaban, ¿no? En Sí. México, güey. Pero pues, chale. Pero bueno, yendo un poco atrás, nada más para aclarar cuándo es que los Jackson 5 se salen de la Motown. Pues bueno, empiezan a tener diferencias creativas. Barry Gordon, el creador de la Motown Records, que antes era boxeador, dicen que así, cuando creaban un gran hit, daba un golpe en el aire, así como lo hubiera hecho en el ring y eso garantizaba casi un éxito, ¿no? Y eso lo hizo millones de veces con los Jackson 5, lo hizo también en la Motown, ya le permitieron a Michael hacer ciertos éxitos como solista. Tenían a un grupo de gente bastante grande que hacía llamar la propia Motown y así salía impreso también los discos como The Corporation, que les componían canciones, les adaptaban ciertos covers y demás. Y pues por diferencias creativas y porque ya los Jackson 5 nunca les dejaron componer sus propias canciones desde lo instrumental hasta la letra, pues se hartan y es que buscan esta opción en la CBS Epic Records. Ahora, güey, no hemos mencionado algo importante también de la infancia de Michael Jackson y es que pues él siempre admiró a Fred Astaire, a James Brown, a Gene Kelly y a un personaje que no es muy reconocido por, bueno, al menos por mí, Jackie Wilson, que él ya tenía pasos de baile muy asociados con lo que él llegó a hacer en el escenario después y en su libro también menciona que posiblemente es el que más lo llegó a influenciar. Él en los teatros como el Apolo se paraba en lo que en español diríamos las piernas del escenario, que en inglés son las alas, ¿no? Al lado del escenario a observar las actuaciones de James Brown, de todos. Y, güey, ahí es donde digo que absorbía como esponja. Él tenía esa capacidad de que la coreografía o el baile que observaba era capaz de imitarlo a la perfección. Esa fue una facultad que incluso se la reprocharon en varios momentos, como cuando hizo la película de The Wiz, que esta versión del Mago de Oz, pero de Harlem, que es buenísima, güey. Yo la volví a ver y dije, güey, esto no lo había apreciado como se debe, pero ahorita tocamos ese tema. Y entonces también dicen que desde ahí él apreciaba todos los grandes cantantes ya usaban sus zapatos de charol, güey, aparte de la calceta blanca y que él quería sus zapatitos de charol, güey, pero pues no los hacían para niño, entonces fue un gusto que se pudo dar hasta ya más grande, güey. Y que lo mantuvo, porque todavía hasta que murió para el tour que estaba preparando, lo seguía utilizando. Sí, es que según esto en los 50 era muy habitual y la calceta blanca también con el calceta blanca, zapato negro. Y ya Ajá, luego es como, ay, no, qué mal gusto, como calceta blanca con negro, ¿no? Pero en los ajá. 60 y 70 ya se veía mal. Pero él rescataba ese tipo de cosas, güey. Y bueno, perdón por haberme ido a ese pasado, pero creo que es importante decir que el güey siempre se pasaba al lado del escenario observando a lo que los otros artistas hacían y así también fue que logró dar el estirón muy cañón con esta facultad de copiar lo que veía por naturaleza, ¿no? Sí, importante decirlo, también lo del zapato, ya sabemos que entre el zapato y el pantalón, Está el eh, detalle de distinción. sí, yo recuerdo que también eso era algo que me llamaba mucho la atención de Michael Jackson cuando yo era su fiel seguidor en los 80. Yo pues me iba a la escuela con mis zapatos negros, que no eran de charol obviamente, y también mis calcetas blancas, güey. Y para Ah, mí era así de, no manches, así como Michael Jackson, güey. Sí, qué puta, güey. increíble.
Y ya después ya me empezaron a decir, oye, qué mal se ve, güey. Así justo como, pues, tú dices, ¿no? Así que ya no eran bien visto, güey. Pero para mí era como algo increíble porque era como Michael Jackson, güey. Que lo puso de moda otra vez, aunque luego digan que es naco, no es naco. Naco es chido. Exacto, saludos a los Botellos y a Sergio Arau. Este, bueno, pues estábamos también en este cambio de disquera, ¿no? Entonces se van a la CBS, ellos les prometen libertad creativa, empiezan a hacer sus discos con Gamble and Huff, que eran dos productores, Kenny Gamble y Leon Huff, de Filadelfia, y de ahí pues hacen una discografía también como de 4 o 5 discos más. O sea, ya saben ustedes, querido público, no nos adentramos tanto. O sea, si de por sí es larga esta historia y de muchos otros artistas, pues ya si nos clavamos en cada rola, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, Sí. lograban integrar excelentes músicos y Gamble era un gran letrista y Hoff era un gran productor. De hecho, ellos los querían firmar antes que la CBS y la CBS buena onda les dice como, bueno, pues no tienen el varo para eso, pero trabajen junto con nosotros, ¿no? Y de ahí es que también empieza ya la cosquillita de Michael de empezar a hacer cosas solo, güey. Entonces, estas cuestiones que decía también de las coreografías que se aprendía y la madre, pues es cuando lo invitan a protagonizar junto con Diana Ross esta película de The Wiz, que me parece un concepto fascinante, güey, porque es toda la historia del Mago de Oz, pero planteada en escenarios, pues, decadentes de Harlem. Y creo que la gran diferencia discursiva del Mago de Oz original de los 30 y de Wiz es que, como lo dice Diana Ross al final, esa Dorothy de Harlem encontró todas sus facultades en sí misma y el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata encuentran sus facultades ya viviendo en ellos cuando ellos pensaban que no. Entonces es una referencia muy chida a las dudas que uno tiene sobre sus propios talentos y sobre sus propios dones, cuando en la original, pues Dorothy se la pasa preguntándole a todo el mundo qué se hace de la vida y que cómo es esto y cómo es lo otro, y si les acaban dando esas facultades del exterior al interior, ¿no? Entonces, bueno, si pueden revisitar esa película, es muy buena y además, pues el mago de Oz es un político que, en este caso de The Wiz, que acaba perdido después de una campaña fallida y Michael Jackson Sí. siendo el espantapájaros, que ahí se aprendía las canciones y las coreografías en friega e incluso Diana Ross le tuvo que decir, güey, bájale, nos estás haciendo quedar mal. Se avienta una frase que dice, los políticos son políticos porque los más incompetentes son a los que más les gusta mandar y esa es la posición perfecta para los incompetentes. Entonces ya desde ahí, él ya se animaba a hacer una crítica fuerte del mundo y hacía una crítica, pero también siempre daba alternativas y todo lo que él se proponía le parecía poco, porque él no lo veía como sueños o deseos, sino que lo veía como metas. Creo que se está notando mi apasionamiento, ¿verdad? Por este personaje. No, está súper chido. Esa película, yo recuerdo haberla visto 2 veces. Quizá la última vez que la vi fue a finales de los 80, principios de los 90. Ah, Yo creí que era de esa misma década, pero sí, igual investigué desde 1978, justo cuando pues Michael Jackson ya era Michael Jackson, pero no era todavía este monstruo del pop en el que se convirtió. Está muy chida esa movie porque además es la versión afroamericana, claro, como con bien todo dices, de, este cine Black Exploitation, ¿no? Que le llaman. sí, del Mago de Oz, porque esa de la que hablas, que también fue súper popular, estamos hablando ahí de los 40, 30, güey. 50, ándale, Sí, pues es obviamente dirigida solamente a un público blanco y también en una época en que obviamente existe toda esta represión hacia la gente de origen afroamericano. Entonces, claro. realmente esta es una respuesta súper chida, con Michael Jackson incluido, cuando todavía, digamos, no cambia de color, y lo digo en el buen sentido, Sí, porque todavía no se le diagnostica la enfermedad que sufre, que es el vitiligo, ¿no? claro. Sí, Ajá. y también pasa otra cosa interesante que, bueno, la mítica Mago de Oz, pues es la primera vez que se ve una pantalla color, ¿no? Son estos cambios
de Dorothy cuando se la lleva el tornado. Y ya después todo es un mundo de color, pero como tú dices, sin gente negra, sin gente de color, ¿no? Entonces es un mundo no incluyente, incluso en la fantasía. Y el valor de The Wiz es increíble. Y por si le faltara algo, pues Michael Jackson interpretando al espantapájaros, como no cree tener un cerebro, siempre saca citas de Confucio y de Cicerón, de su ropaje, para dar grandes aprendizajes. Y en un momento saca una cita de Sócrates, pero lo pronuncia mal a la hora de grabarlo. O sea, en lugar de decir Sócrates, dice como Sócrates o algo así. Y entonces alguien ahí atrás le dice, no, güey, se pronuncia Sócrates, güey. Y dice, güey, ¿quién es este cabrón? Y pues, ¿quién era, güey? Quincy Jones, quien a la vez hizo el soundtrack de The Wiz. Y de ahí, pues se hacen grandes amigos. Y Quincy Jones, apodado Q porque le encanta la barbecue, le ayuda a hacer el Off the Wall, su primer disco como solista como tal, güey. Sí, que es un gran disco y que yo creo que es el antecesor perfecto de lo que viene después, que es el Thriller, también producido por Quincy Jones. Ahora, quería agregar que esta película de The Wiz, que como decía, una respuesta afroamericana, es dirigida por un director blanco, güey, por Sidney Lumet, que precisamente fue el que hizo también la de Sérpico con con Al Pacino. Órale. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, digo, me llamó la atención porque, te digo, es una gran película dedicada a la gente de color, pero pues hecha por un blanco, pero con toda esta pasión negra, ¿no? Que está súper chida. Me gusta mucho esa peli, me recuerda mucho mi infancia también. Te digo, en ese tiempo en que yo era súper fan de Michael Jackson, y recuerdo que cuando vi esa peli, mi hermana me dijo, es Michael Jackson el espantapájaros. Y yo, ¿qué? Así porque pues yo ignoraba, ¿no? No tenía conocimiento alguno de... Órale. Sí. Ajá, entonces cuando dicen que es Michael Jackson, pues obviamente me emociona todavía más porque yo era fan. Ahora te estoy hablando que la vi en el Canal 5, en el Cine Permanencia Voluntaria, un canal de entretenimiento como de ciencia ficción y acción aquí en México, que solía ser al menos en los 80 y 90, y la repetían bastante, güey. Ay, güey, qué ternura. Tus tiernos, ¿qué tenías, güey? Ni 10 años menos. Sí, tendría como 5 o 6 años No por ahí. manches. Sí. Güey, qué Y bueno, y te chingón. estoy hablando del 85-86, en que ya Michael Jackson ya empezaba a ser el rey del pop gracias al Thriller que salió en el 82, discazo. Uy, no, pues ahorita vamos para allá, güey. Con toda su formación también de música clásica de Quincy Jones, que bueno, ya le había producido sus discos nada más y nada menos que a Frank Sinatra, con quien luego se le compara a Michael Jackson, que es como el nuevo Frank Sinatra, ¿no? A raíz del grosor del éxito, no de la interpretación ni del estilo, pues es que le mete estas famosísimas cuerdas en Don't Stop Till You Get Enough, güey. Que dicen que Michael Jackson en un principio no quería el... Sí, y es de lo más chido que distingue esa canción. Exacto, güey. Y también es la primera vez que empieza como con una voz en off, haciendo una introducción para la canción. No recuerdo perfecto qué dice Michael en esa rola. Y ya lo... que de hecho en The Wiz también es de las primeras veces que caminando por el camino amarillo ya se le escucha gritando. Ajá, y además esa peli salió en el 78 y el disco es del 79. O sea, realmente le sirvió para acá preparar el camino amarillo de ese discazo, güey. Oye, y también quería resaltar que en esa portada de Love the Wall sale el vestido con un smoking. Todavía Sí. sale con su cabello, pues aquí afro, súper chido, y su rostro se nota más como, pues era él, ¿no? De adolescente tal cual. Ahora Sí, ya en el güey. thriller, ya que él también sale en la portada, ya ahí se ve una clara diferencia, no solo en el color de su piel, sino también en el tamaño de su nariz. Sí, sí, la verdad es que sí, y es digno de resaltarse. También para ese disco, que por cierto vende 8 millones de copias, nada despreciables, güey.
Se dice que Paul McCartney le compuso la canción de Girlfriend junto con Linda McCartney, y cuando lo conoce en una fiesta en Los Ángeles, así de mucho gusto, Michael, quiero decirte que compuse una canción para ti, la chingada. Pero después de eso, se dejan de ver un rato, aunque intercambian teléfonos. Paul McCartney no recuerda que ya se habían conocido, según él, ¿no? En una fiesta. Sí. Y dice que fue Michael el que le habló por teléfono. Esa versión, por ejemplo, también la desmiente en el libro, güey. Y la de los derechos, que, bueno, ustedes saben, y en el capítulo de Paul McCartney lo dijimos, pues tuvieron un gran pleito ellos después de ser grandes amigos, porque pues Michael compra un montón de derechos de las canciones de Lennon y McCartney, y eso le molesta a tal grado a McCartney que le deja de hablar y ya no son amigos, ¿no? Pero en su libro aclara que fue McCartney el primero que le dijo, mira, güey, te propongo y te recomiendo que tu dinero lo empieces a invertir en derechos de las canciones, porque eso te va a dar regalías sin que tú muevas un dedo y demás. Y ya luego se indignó de que le invirtió en las de ellos, güey. Digo, no sé si fue una mala movida, pero el que se lo recomendó fue Paul McCartney, güey. Ahora también Paul McCartney es alguien que luego busca participar junto a Michael Jackson en el ámbito musical. O sea, él también le dice, oye, ¿qué onda? Pues hay que armar una colaboración. Ahora también es en una época, a principios de los 80, en que Paul McCartney, digamos que ya no está tan en boga como antes, ¿no? A pesar de que se mantiene activo en la música, ya no es quien solía ser, güey. Y Estaba es por eso que, acabando su ajá, época de Wings también, es cierto, exactamente, sí. güey. Entonces es por eso que ahí es cuando ya busca, en el buen decir, pues colgarse de alguien más, del éxito de alguien más, para todavía entrar ahí en boga de la música del momento. Y la verdad es que sí lo logra, güey, porque ahí entra en un gran momento de Michael Jackson. Muy buena aclaración. Pero sí, ya luego Quincy Jones también le dice, oye, pues nos mandaron esta rola que de Girlfriend, no sé qué, y Michael le dice, pues sí, ya a mí McCartney ya me había hablado de esa canción, no sé qué, y la incluyen, güey. Y hay otra rola en el disco de Thriller, que es de McCartney también, que es la de The Girl Is Mine. Sí, que fue el primer sencillo de ese disco, que muchos cuando sale, todos dicen, no manches, así va a estar todo el disco, no está nada chida, güey. Y fue uno de los 7 sencillos que la verdad sí es muy buena rola. A mí me parece que sí es una gran rola. Uh-huh. No, creo que no representa la bomba de lo que es todo el álbum, que mezcla todo esto de el R&B, el rock, el funk, el pop, pero todos dudaron ahí de este álbum, pero no Ajá. sabían lo que les esperaba. No, güey. Pues ya pasando al Thriller, que obviamente es el disco más importante de la historia, no solamente de Michael Jackson, con más de 100 millones de copias. A los 2 años de haber salido ya habían vendido 32 millones, güey. O sea, eso marcó, bueno, es que Michael Jackson creo que tiene como 8 récords en los récords Guinness, incluido eso de lo que le pagó Pepsi en favor del accidente que tuvo sin que él los demandara, ¿no? Digo, claro, un récord para ese momento que seguramente ya ahora se rompió, pero bueno. El Love the Wall es el primer disco que le da un Grammy por Don't Stop Till You Get Enough, pero único Grammy que gana con ese disco. Nada despreciable. Pero, güey, el Thriller se llevó un montonal de Grammys, y cada canción tiene una anécdota. O sea, esto nos va a llevar un rato porque está bien interesante también. Por ejemplo, ¿sabes quién colaboró en ese disco de Thriller aparte de Eddie Van Halen, obviamente? Bueno, estaba Steve Lukather Ajá. de Toto. Güey, pero colaboró toda la banda de Toto, güey, en la canción Ah, de Human Nature. Fíjate que solo sabía de Steve Lukather y del baterista Jeff Porcaro, pero desconocía que también el resto de la banda de Toto, güey. Sí, porque los de Toto, antes de ser famosos, y con su canción África y demás, pues eran Ujú. músicos de sesión. Entonces, ya había trabajado con ellos, me parece que en el Off the Wall, con estos dos músicos que mencionas, pero ya para Thriller, dicen, no, pues tráiganse a toda la banda para esta canción de Human Nature, güey. Ahora, lo que decía hace rato, es un disco que desde el principio, Michael Jackson declaró muchas veces que él soñaba las canciones y que los ritmos le venían en momentos muy extraños. Tenía una facultad del beatboxing
muy desarrollada, entonces ahí empezaba a hacer las capas de sus canciones y los mantenía en la memoria, güey. Y desde el principio él decía, no, pues todavía este disco va a ser más exitoso que Love the Wall. Y así hasta el Quincy Jones de, no más, ¿cómo es usted, güey? ¿Cómo es, güey? Entonces él se indignaba, güey, o sea, se sentía mal de, güey, pero ¿por qué no? Entonces en su libro dice también algo bien chido de, güey, pues es que las limitantes nos lo ponemos nosotros, o sea, ¿por qué, si ya lograste hacer una joya, por qué lo que siga no puede ser mejor, ¿no? Entonces este rollo que mencioné de, es que yo no pido deseos, porque él dice que cada vez que se aventaba una alberca, cada vez que veía el atardecer, pedía siempre un deseo. Era pues muy creyente en Dios y muy creyente en la magia de la vida y el potencial que tiene la mente y el corazón. Entonces que él cuando visualizaba algo no lo veía como un deseo y ahí se lo aviento a la creación, sino como una meta. Y es una meta que es alcanzable porque sí es imaginable, ¿no? Entonces, bueno, fuera de mi Braille, pues él desde el principio dijo, no, vamos a vender más que esos 8 millones de discos que vendimos con Off the Wall. Y pues, güey, les cayó la boca a todos, pero en verdad se reían de él, güey. Pues muy mala onda, la neta, porque tiene 7 sencillos que estuvieron en los charts. El disco sale en noviembre del 82. The Girl's Mind empieza como sencillo en octubre y todavía un año después, hasta noviembre del 83, siguen saliendo sencillos que todavía pues llegan hasta arriba. El último sencillo es el de Thriller, que viene con un super video que además revoluciona toda esta forma de hacer videos musicales, porque es como una pequeña película. Sí, Inicia con una historia, una actuación, antes de que la rola empiece a sonar. Empieza la rola, también influenciada por el video, influenciada por películas de terror. Michael Jackson se convierte en un zombie, los zombies empiezan a bailar. Ay, no manches, está súper chido. Yo me acuerdo que tenía un cassette beta para ver cómo se hizo Thriller, güey. El video nada más. Y entrevistaban a todos, a los actores. Había un detrás de cámaras de cómo maquillaban a los extras de zombies. ah, es que ahí hay un dato, güey. Justo MTV produce ese detrás de cámaras porque, güey, los gastos de Thriller se les fueron al doble y entonces sus asesores le dijeron, güey, pues ¿por qué no vemos quién nos da varo? O sea, que eso que se ha doblado en cantidad la inversión del video, nos lo dé una marca o nos lo dé una productora para que no tengamos que ponerlo nosotros de nuestro bolsillo, porque como ya había mencionado, incluso pues Michael ya le estaba metiendo de su propio chocolate. Y entonces es que se lo venden a MTV y puta, pues esa pinche joyaza, güey, que ojalá la tuvieras todavía por ahí, el detrás de cámaras. Y además, pues para este videazo se jala al director John Landis de una película que él había visto recientemente de horror que se llama An American Werewolf in London, ¿no? Como un hombre lobo americano en Londres o algo así. Sí, él precisamente sale en este detrás de cámaras. Lo entrevistan varias veces, él como que lo hace muy jocosamente, así dice, oh, sí, sí, este video, no sé qué. Y se ve también como la evolución del maquillaje que tiene Michael Jackson, porque este clip comienza con él saliendo con una chava y ya después cuando es luna llena dice, ah, aléjate, que no sé qué, Ajá, porque incluso le da como el anillo de compromiso y todo, y se es convierte en cierto. hombre lobo, güey. Sí, Y entonces, y esto se convierte en una película dentro del video, porque Michael Jackson está con su pareja viéndolo y la chava está así súper asustada y dice, ay, no, ya vámonos, por favor. Entonces ya se van caminando por la calle, pasan frente a un cementerio y ahí es cuando ya empieza toda esta onda de Thriller, ¿no? Que además sí, tiene con la voz de Vincent Price, que también era un conocido actor de películas de terror de antaño, güey. cierto, güey. Y que va perfecto con el que bueno, es clásico desde el disco. Sí, Y pues también una de las coreografías más imitadas en la historia. Y creo que también hasta hay un récord en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución de la mayor cantidad de gente bailando Thriller en el mundo, güey. sí, también hay una versión turca, si no me equivoco,
de una especie de recreación de ese video, güey. O igual de Bollywood, ¿no? Más bien como cine Ándale, indio. sí, Ajá. precisamente. Creo que es esa. Y sí, está súper chida, güey. Sí. También me recuerdo que acaba este video junto con la risa esta macabra de Vincent Price, que digamos que ya es de sus últimos logros como actor, porque ya era una persona mayor, pero digamos que en ese momento se logra que aparezca Vincent Price, su voz, en este video y es así como, no manches, es como un super video estelar, güey. Y ya es como revoluciona realmente en MTV. Y estamos hablando de un video que ya había salido en MTV porque el primero que sale es Billie Jean en Ujú. MTV, que es el primer video, que también es un sencillo de este álbum, es el primer video que MTV pone de un artista de color, güey, en su canal. Exacto, exactamente. Y bueno, ese sí se lo paga la disquera, $250,000 les valió ese video, que bueno, en ese momento es muchísimo más de lo que ahorita, y incluso ahorita es una la nota. Y güey, hay también una anécdota súper bonita, güey. No sé si ustedes hayan escuchado de el Motown 25, el aniversario de los 25 años de Motown, en donde, bueno, cabe un paréntesis. Cuando hace The Wiz es un proyecto de la Motown, cuando ya no trabaja con Motown y aún así lo invitan vía Diana Ross. No estando ya con la Motown, le dicen a Michael y a sus hermanos, güey, vengan a hacer un acto para conmemorar los 25 años, ustedes tienen muchísimo que ver con nuestro éxito, ¿no? O sea, gente, la verdad, noble, güey, porque no es como, ay, no, ustedes que ya firman con alguien más. Y entonces, al principio Michael no quería, alguien de Motown se entera que está por ahí cerca en los estudios, cuando se niega y lo va a ver personalmente y le dice, güey, pues por favor, ven, cabrón, o sea, va a ser un evento súper chido, solo tienes que tocar una rola con los Jacksons y ya, pues tú te echas un acto tú solo, güey. Y dice, bueno, ahora le va, sí voy a ir, pero si me dejas interpretar Billie Jean en el escenario, güey. Y aunque Billie Jean no es de la Motown, güey, y le dicen que sí, o sea, más noble todavía. Y, güey, ese día, en esa presentación, es la primera vez que hace el moonwalk en la historia, que cabe decir que el paso del moonwalk, que es caminando hacia adelante, pero yendo hacia atrás como si caminaras en la luna, pues es un paso que él aprendió en el gueto con los niños negros, güey. Obviamente él Ujú. siempre le ha dado ese crédito también a su cultura, como, güey, si hay alguien que trasciende fronteras en el arte, es la cultura afro, y entonces le da ese crédito, y además también es la primera vez que usa el famoso sombrerito de espía, güey. Le dice así a uno de sus achichincles, lánzate por un sombrerito de espía ahí, yo creo que al centro ahí en la calle de Uruguay y Bolívar. Ahí sí, ya tropicalizando todo, güey. Pero sí, le pide así de un estilo de espía, güey, que de hecho él también ya tenía la idea de usar un sombrero, como lo llegó a usar Marvin Gaye mucho, por ejemplo, desde Ujú. Love the Wall, y sus asesores le dijeron, no, el sombrero qué, la chingada. Y entonces él tenía muchas ideas siempre de cómo vestirse, cuando en realidad todo lo pensaba para el escenario. O sea, era innovador, nuevamente lo digo, en todo lo que hacía, así como el guante plateado solamente en una mano y demás. Dice que lo usó por muchísimo tiempo, hasta que alguien ya notó eso y como que lo empezó a subrayar, ¿no? Pero entonces es la primera vez que interpreta el moonwalk en un escenario y pues que hace todas estas artes con el sombrero en el escenario, que incluso hasta sus hermanos en ese día es cuando le dan su mayor reconocimiento ya como un artista solista, que los impresionó cabrón. Y hasta el propio Fred Astaire, güey, le llama por teléfono al otro día y le dice, güey, ahora sí los dejaste a todos, pero parados de impresión, güey, y con los culos al aire, algo así le dijo, Ujú. tal cual lo cita en su libro, güey. Y que todavía llegó Jim Kelly, así otro chingón ahí a la casa de Fred Astaire a ver el video y repetirlo. Y no, ¿y cómo lo hiciste acá? Y el coreógrafo de Fred Astaire, güey, es que esas anécdotas no te las puede contar más que el propio Michael, güey. O sea, Sí. Y entonces además, un momento épico, perdón. esta rola de Billie Jean la compone él. Sí, sí, güey. Ajá. Sí, o sea, no es alguien que
O sea, sí tuvo compositores por fuera. La rola de Thriller no la compone él, por ejemplo, pero la de Billie Jean, pues es de él 100%, güey. A él se le ocurrió toda esta onda del bajito así de... ¿Sabes? Y después... Sí, es lo que hacía con el beatbox. Y, güey, de hecho, Thriller, antes de que se me olvide, no se iba a llamar Thriller, se iba a llamar Starlight. Y sí, es súper la composición, acá, güey. sí, y es la composición de un británico, me parece. Y hay grabaciones de él interpretando Starlight. Sí, y le cambian el nombre porque se les hace más vendedor Ajá. la palabra, ¿no? Dicen, no, es como que suena más thriller, ¿no? A ver, di thriller. Ah, Y así, thriller. Ya ves, sí suena mejor. Así, ya sabes. güey, otro gran sencillo de ese disco, güey. Pues obviamente Beat It, cabrón. Otro gran video Claro. para el cual sí llevaron auténticos pandilleros de las calles a grabar, güey. Entonces por eso tiene esa sensación pues tan cercana y tan natural, o sea, no son actores, güey. Sí, y también es a pesar de que es de pandillas, o sea, salen pandillas, es una rola antipandilla. Y terminan haciéndose brothers en el video, así como que ya se van a pelear. Yo me acuerdo que cuando es el enfrentamiento entre los respectivos líderes de las pandillas, pues a mí se me hacía como, pues, ¿qué onda, no? Porque dice que están con sus navajas cada uno, pero realmente el movimiento que hacen mientras se van a pelear, al momento de pelearse, es bailando al unísono de la rola, güey. Sí, Y yo güey. así de cámara, bueno, en ese momento no decía cámara, ¿no? Pero sí me impresionaba. ¡Órale! Y súper chido porque conforme transcurre la canción, pues ya las dos pandillas se unen para hacer como toda una coreografía al Sí, unísono de güey. la rola. No, está súper chido. Todo ese disco y todos esos videos están increíbles. Qué bueno que están en YouTube, güey. Sí, un disco de 5 estrellas, sin lugar a dudas. Y bueno, se nos iba a ir el detalle de pues que le hablan a Eddie Van Halen para que colabore, güey, con el gran solo de guitarra. Y no sé, creo que sí, hasta tú me habías contado esta anécdota que hasta el propio Eddie pensaba que era choro cuando le hablan Quincy Jones y Michael Jackson porque sonaba como medio así el teléfono, ¿no? Entonces pensaba que era una broma y les colgó, güey. Sí, no se la creía. Eddie Van Halen. Y de hecho, cuando ya acude Eddie Van Halen, escucha la rola. Bueno, esto no recuerdo si lo comentamos en el episodio de Eddie Van Halen, pero le gusta tanto la rola que dice, no, pues creo que puede cambiar, ¿no? Porque además el riff principal es de Steve Lukather, precisamente de Toto. Y entonces le gusta tanto la rola que como que la reacomoda, se la enseña a Michael Jackson y Michael Jackson le dice, oye, está increíble, muchas gracias por darte el chance de escucharla y además arreglarla para mejorarla, güey. O sea, tu chama era nada más hacer el solo, pero gracias por esto. Y ya ocurre ese gran solo increíble que derrite rostros y pues hace una gran rola, güey, en Beat It. No, puta, qué discazo, güey. Ya hasta me dieron ganas de escucharlo, güey, así enterito, pero así de noche, cabrón. Sí, ponlo de No, noche, amigo, y a obscuras, güey. a Y oscuras nada me da más risa. no cierres con Thriller para que no te dé miedo la risa macabra de Vincent Price. No, está cabrón, aparte, güey, ese color de voz tan profundo es cabrón, pero bueno, creo que mucha de la filosofía de Thriller la traslada ya al siguiente disco, el cual se tarda creo que 5 años en sacar, güey, que es el Bad. Con como este rollo todavía medio pandillero, pero como tú decías, con un rollo pacífico detrás. Claro, en todo ese inter, güey, también salen maravillas, con su película de Moonwalk, como las maquinitas, güey, de farmacia, que así en México en las farmacias había maquinitas para jugar Street Fighter Claro, güey. y demás. Y bueno, en ese tiempo creo que ni Street Fighter existía. Y, güey, había un videojuego de Moonwalk, cabrón. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que también creo que salió en el Sega Genesis. Ah, sí, sí. Ajá, sí. Y era así como, no manches. Me acuerdo que era increíble jugarlo, güey. Incluso verlo. Me acuerdo que ibas como al centro comercial, lo veías, que estaba en muestra y se veían así como los rayos y los guamazos y cómo volabas y todo eso. Ahorita me vino un flashazo de eso, un flashback. Ah, Y sí me impresionó bastante.
Y esa película, fíjate que en el momento cuando salió Moonwalk, como que no pegó tanto conmigo, Ujú. como que no le entendí, más bien. Yo creo que era muy chavo que no le entendí o no le puse atención. Sí, no es tan buena tampoco, ¿no? Pues sí, realmente, Sí. para... Para no hay que darle más decirlo. vueltas. Pero es a partir de esta época donde sale también esta rola de Smooth Criminal. Güey. Ah, güey, esa es mi favorita, cabrón. Ajá, puf, rifadísima. Y además es donde se da este movimiento increíble de Michael Jackson, donde se inclina 45 grados hacia adelante sin sostenerse de ningún soporte más que su propio cuerpo, güey, Exacto, ¿no? que ya años después, creo que tras su fallecimiento se revela que en realidad eran unos zapatos especiales, ¿no? Sí, eran unos zapatos donde pues él metía el pie y pues los zapatos ya estaban como que casi casi pegados al suelo. Ujú. Entonces pues lo agarraban chido, entonces permitía que él hiciera todo este malabar antigravedad. Todos quedáramos con la boca abierta, güey, así de ¿qué? Güey, qué maravilla, cabrón. Sí, increíble, la verdad. Bad. Precisamente ese video, como tuvo tanto éxito el de Thriller, que era como una especie de película, el lanzamiento del video de Bad también es una especie de película, güey. Me Sí, acuerdo que el sí. estreno en México se dio en Canal 5 güey, y fue todo un suceso, güey, así en la noche. ¡Ay, el nuevo video de Michael Jackson! No Y me acuerdo mames, que, güey, tú ajá, tienes güey. eso fresquísimo y yo, puta, era un pinche ignorante en esos momentos, güey. La Pues verdad es que, escuchaba ajá. Timbiriche y mamás así, yo creo, güey. Pues, pues es que en esa época me apasionaba tanto Michael Jackson. Mi hermano me acuerdo que lo grabó en VHS, o sea, ya estaba el formato VHS. Lo grabó, güey, en Canal 5, güey. Uy, güey. Sí, pues ya lo mencionaste, pero es que sí, el Canal 5 es un referente de la cultura pop mexicana muy cañona Ándale. y luego se volvió también como la ventana del anime, ¿no? De Dragon Ball y demás. Ujú. Entonces, puta, güey. Qué pinches historias, cabrón. Ah, y en ese video sale el actor Wesley Snipes antes de, pues ya volverse en un personaje de acción, güey. Pero pues ahí estaba haciendo sus pininos con Michael Jackson, güey. Ah, sí es cierto, güey. Ay, güey. Pues es momento de pasar ya como a lo turbio, a lo gacho, güey. Creo que todo se viene abajo desde el año 93, donde viene su primer escándalo de acusación de abuso de menores. Al parecer, pues el FBI también estaba detrás de él por este discurso pacifista. Digo, hay que decirlo, también en el gran disco de Bad está una composición que es de las pocas que no es de él. Creo que dos canciones no son de él, la de Man in the Mirror y no recuerdo cuál otra. Y, güey, Man in the Mirror es también un gran mensaje, güey. Y Bad, pues también es esta cuestión, la canción me refiero, como de asumirte de un grupo, pero que es de un chavo que vivía en el barrio, pero se va a una escuela privada, pero que cuando regresa al barrio, entonces es el pendejo, pero en su escuela privada es el rudo. Y entonces esta cuestión de quién soy, güey, ¿no? O sea, ¿quién realmente soy? ¿Ustedes qué pedo? Y tenía pues una manera, yo creo que muy, muy especial y muy artística, un ojo muy artístico para exponer problemáticas sociales y jerarquizaciones muy extrañas y él en realidad era una persona noble, o sea, su mamá siempre le inculcó, era de muy buenos sentimientos, era una persona noble pero trabajadora. Pero si algo dice su mamá que padeció Michael Jackson y ella, que en eso se parecen mucho, es que son súper crédulos, güey. Entonces confiaban mucho en la gente ciegamente. Entonces ya en este escándalo parece ser que el FBI, digo, eso en las teorías de conspiración se menciona, junto con la familia del chavito este que no vale ni la pena mencionar, al cual le pagaron creo que 14 millones de dólares ya para desechar el caso, se ponen de acuerdo pues para empezar a manchar la reputación de Michael Jackson. Yo obviamente no quisiera entrar en todos estos temas porque no falta el que ya vio el documental de HBO y ¿te sigue gustando Michael Jackson? O sea, ¿ya viste lo Sí. que le hacía a los niños? Güey, o sea, pues una cosa es el artista y otra cosa es la especulación. Pero bueno, de todo este choro que me estoy echando es que él siempre le impresionó que la prensa era capaz de cualquier cosa
con tal de vender, porque no se nos debe olvidar que la prensa es un negocio, y entonces le sorprendía mucho que un día lo adoraban y al otro él era la peor cosa que podría existir sobre la faz de la tierra, y entonces al ser noble y demás, pues mucha gente se aprovechaba de él, porque obviamente también cuando cagas varo y eres millonario, pues no faltan las pinches rémoras que andan viendo qué se te cae en la calle, en tu casa y qué candelabro se chingan de tu sala, güey, ¿no? O sea. Sí. Justo ese documental que mencionas, Finding Neverland, yo lo empecé a ver. Al principio me impresiona mucho por algunas situaciones que menciona que en Neverland, el rancho este que tenía Michael Jackson, tiene un teatro o sala de cine donde también tiene butacas, pero también como que a los lados tiene unas pequeñas cabinas que son como habitaciones donde tiene camas. En el documental hablan que dicen, no, pues ¿por qué tendría él camas en un teatro, no? Era para llevar ahí a los niños y no sé qué. Y hay otra entrevista de Michael Jackson con Oprah Winfrey, esta famosa periodista, conductora estadounidense, Uh-huh. donde le dice que ahí realmente llevaba a los niños que estaban en una situación médica pues difícil y que necesitaban Uh-huh. estar en cama, necesitaban como que sentirse pues en un ambiente cálido, chido, sin recordar que estaban en una situación de enfermedad grave y todo esto. Entonces creo que también depende de dónde se vea este documental, ¿no? Creo que hay situaciones también un poco manipuladas Sí. en este documento. También uno de los personajes en especial que aparece entrevistado en esta película, pues creo que también busca un poquito de atención. Esa es mi perspectiva. No quiero manipular a la gente Uh-huh. como este mismo documental, pero creo que sí busca atención y busca popularidad. Y eso sobre todo se nota hacia el final del documental, ¿no? Digo, Sí. que cada quien lo vea ya, pues, extraiga su propia perspectiva a partir de él. También, por ejemplo, Macaulay Culkin, este actor de Mi Pobre Angelito o Home Alone, es alguien quien también sostuvo una gran amistad con Michael Jackson, quien también decía que se quedaba con él en su casa, en su propia habitación, pero a la vez informaba que la habitación de Michael Jackson era una muy grande de 2 pisos, casi como que 3 baños en el mismo cuarto y que no pasaba nada. Y realmente Macaulay Culkin pues siempre ha sido alguien polémico, Sí. pero no por Michael Jackson, ¿no? No, Eh, y fue a testificar ya en el juicio del 2005, el uh-huh. segundo, y ahí lo dejó muy bien parado y dicen que realmente ahí mostró todo el amor que tenía por Michael Jackson, porque también Michael Jackson era muy empático y sabía lo que una estrella infantil podía sufrir por lo que él vivió. Entonces, trataba de estar ahí para los desvalidos y para los artistas jóvenes que pues su entorno podía verse inestable de repente al ganar mucho dinero y así. Y fue el caso de Macaulay Culkin. En este del año 1993 dicen que el gran error que comete es pagar para que se deseche el juicio, pagarle una la nota a la familia, como ya mencioné, y entonces eso lo hace parecer culpable, pero en realidad pues es que él eso lo llevó a una depresión espantosa, no entendía, o sea, simplemente él no entendía mucho de la maldad en el ser humano y de el llevarte al abismo a alguien nada más por el puro gusto de sacarle un dinerito y pues de que lo pisoteara la fama. Y esa fue una propia asesoría de sus abogados que dicen que fue el gran error. Y él con tal de ya de librarse también de este insomnio, no podía dormir y demás, ya necesitaba estar un poco más dopado para poder sobrevivir y aguantar los ritmos de trabajo. Y aparte estaba a punto de entrar en una gira muy importante mundial, una vez más, pues eso lo hizo ver culpable cuando él a su gente cercana pues le declaraba que él estaba seguro de su inocencia y que iba a luchar hasta el final y pues los asesores así, pero ya viene una gira, o sea, es que esto nos va a quitar tiempo, Michael, y no vas a vender boletos, entonces lo acabaron convenciendo, güey, tristemente, entonces digo, sí, sí, yo sí tengo una postura, obviamente se nota, pero ¿por qué manchar de caca toda una trayectoria? O sea, obviamente puedo estar equivocado y para nada defendería si es que hubo algún tipo de abuso en algún momento,
Pero si tú ves todos los documentales y todas las entrevistas de Michael Jackson y todas las declaraciones post-mortem de la gente cercana, nadie se expresa negativamente de él, ni hay un mínimo sospechosismo. También por eso incluso la propia LaToya Jackson quedó tan mal parada después de hablar mal de él en este juicio del 93, porque también dicen que hubo un tajo para ella al desprestigiarlo. Cámara, Y era su hermana mala, más cercana, güey, o sea, lo traicionó y ya de ahí, pues también otra depresión muchísimo más grande. Y hay que decirlo, en el juicio del 2005 se le declara inocente, güey, cuando el pobre güey, pues también ya traía un semblante, güey, o sea, estaba desencajado, desorbitado y yo podría decir que ese juicio del 2005 le consumió la vida en la esencia más profunda, güey. Y además ese juicio del 2005 es cuando él ya la padece gravemente con esta enfermedad del vitiligo. Es cuando se ve que asiste a los juicios, pero que de plano ya evita la luz solar, güey. Sí. ¿Me acuerdas? Ajá. Sí, es que es en el 93 que le diagnostican eso. Dicen que sí se sometió a cierto blanqueamiento. Digo, es que él era muy inseguro desde lo del acné y todo. Ahora imagínate con vitiligo. Y sí se sometió a un blanqueamiento de cara y de pecho, pues para que no brincara tanto eso a la hora de estar bailando en el escenario y que se le vieran las manchas. O sea, pues obviamente eso te ha de pegar en tu seguridad personal muy cañón, pero ¿te acuerdas las versiones horribles que había en esos momentos y que se bañaba en leche de cabra como Leche, Cleopatra y sí. que invirtió millones de dólares en blanquearse todo y demás? O Ajá. sea, que porque no quería ser negro cuando él estaba orgullosísimo de la cultura negra. O sea, como haciendo un disco como el Dangerous ya después y con la canción de Black or White con el mensaje tan profundo y también, digo, con el arte y la tecnología que usaban en ese momento, pues iba a estar mintiendo, güey. También su mensaje era Heal the World, cabrón, o sea, We Are the World. Estaba en el, o sea, creo que el acto más memorable de los últimos tiempos en el Super Bowl sigue siendo el de Michael Jackson. No ha habido quien lo supere, güey. Quizás los Rolling Stones, pero es otro gremio de consumidor, o sea, lo que él movía no lo ha vuelto a mover nadie y como dicen, es un ser que existió una vez y no va a volver a existir, es irrepetible, güey, es un genio, es único, pero a la vez muestra que todas las facultades humanas, al trabajarlas al extremo, crean esta genialidad, no es nada más un tocado por Dios y ya, ¿no? Sí, justamente no va a haber nadie como él. Influencia además de muchos artistas de la época, como por ejemplo Bruno Mars, Ah, que que hay obviamente. teorías que dicen que es su hijo, güey. Ah, Teorías de conspiración. sí, pues sí tiene muchos parecidos musicales, ¿no? Eh, No, y de baile, quizás un poco. ándale. También, pues, revolucionó con eso del moonwalk. Varios lo han intentado imitar. Yo creo que no va a haber nadie como él, como bien dices, pero no solo por su música y por su persona, sino también por el nivel de éxito. Nadie ha vendido lo que Thriller, güey, Exacto. ¿no? Dicen que Eh, Thriller rescató a la industria discográfica también, güey. sí, y la revolucionó totalmente, güey. Ajá. MTV creo que le debe mucho también a Michael Jackson, Sí, güey. ¿no? Oye, quería retomar algo del juicio del 2005, que también de todos estos cateos y órdenes de revisión que tuvo el FBI en Neverland, nunca encontró ni siquiera pornografía infantil. Sí encontró Ajá. pornografía a la En que revistas. exactamente de estas clásicas de Playboy, Penthouse, etcétera, Como pero las que no. tenemos ahí abajo de la cama de páginas Sí. pegadas. Bueno, teníamos, ¿no? Así en la adolescencia. Las hojas pegadas. Eh, pero no se le encontró nada que realmente pues probara de lo que se le acusaba, ¿no? O sea, si tenía realmente una fijación sexual o era un pedófilo, pues no tenía nada de eso. Y se revisaron todas las computadoras de Neverland ahora, y era una propiedad muy grande. Incluso también se le revisó la de toda la gente que trabajaba ahí y Ajá. no se encontró nada incluso de la gente que trabajaba ahí. O sea, realmente no Ni hay como declaraciones pruebas. Sí, no, comprometedoras. no No, hay güey, es como muy triste. pruebas
realmente que digan que era un pedófilo, güey. Incluso en las entrevistas donde siempre se le preguntan, oye, ¿se te hace normal que una persona de 36 años, o luego otra entrevista, de 45 años duerma con niños? Y él ya incluso muestra una cara de hartazgo, así de, pues sí, o sea, es que los niños se acercan a mí y a mí me gusta, o sea, es en buena onda todo, güey. O sea, ustedes siempre lo han estado viendo en una perspectiva sexual, pero no es el caso, güey. Claro, y también dicen que pues la familia del chavo que lo acusa en 2005, él padecía de cáncer, por eso Michael Jackson decide ayudarlo y parece ser que eso era parte del anzuelo para que él mordiera y que la mamá ya tenía antecedentes de extorsión y demás, la mamá del chavito. Ujú. Entonces, y güey, bien tierna su mamá Catherine, su mamá de Michael. Güey, a todos los días del juicio fue con él, güey. Flash Black. Bueno, si hay alguien al nivel de Michael, Stephen Jackson, el Michael Jackson mexicano, aprobado por la Toya Jackson. Sí, se movía igualito, güey. Sí, Hasta güey. tenía el flequito así de pelo que le caía por el rostro, güey. Y se operó la nariz varias veces también para parecerse, güey. No, sí se rifó, ¿eh? Se rifó. Oye, y Oye, también Michael, además del guante, el sombrero, la chingada, pues el famoso cubrebocas, hasta ahí fue innovador, güey. claro, güey. Y No lo había pensado. en eso fue porque le quitaron las muelas del juicio y dice que también fue uno de los detalles que le gustó, además de como sus chaquetas así de, como de milicia o de coronel, digamos, pero brillantes y así sí. Sí, no, están muy chidas. Es que sí, también incluso revolucionó el vestuario musical, güey, Sí, güey. en un escenario, güey. Pues todo el show, cómo se preparaba. Dicen que también para la última gira que estaba preparando antes de su muerte, que se llamaba This Is It, porque ya era la última, se estaba Ujú, preparando así durísimo. Pues hubo una preparación increíble en Londres, porque ahí iba a empezar el tour, güey. Y ujú. que pues ya él ya tenía 50 años de edad y le seguía dando. Y como que algunos de los músicos y también bailarines no le podían seguir el paso, güey, porque también era muy Sí, exigente, ¿no? Y también iba a conmemorar toda la carrera con este tipo de vestuarios que mencionas, güey. Sí me hubiera gustado mucho haber estado en ese tour, güey. sí, güey. Al Qué menos lástima. Al menos quedó algo en documental en el DCC también, pero Ujú. dicen que también lo embaucaron para esa gira. Digo, hay que decirlo, él cuando muere deja más de 400 millones de dólares de deuda, pero pues con una fortuna de creo que 2.1 billones de dólares, güey. O sea, no sé cómo esté la familia actualmente, pero no creo que muy mal. Pero dicen que iban, o sea, que los británicos le ofrecieron 13 fechas y que él ya, el cansancio físico que tenía, también padecía de muchos dolores de espalda, pues le iban a permitir hacer esas fechas. Pero, güey, luego le dieron el atorón de que eran 50, cabrón. O sea, entonces, pues ya también dicen que se deprimió ahí. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Sí, también todo gracias a estos medicamentos que tomaba, también gente allegada a estos ensayos decían que ahí empezaron a detectar más los comportamientos erráticos de Michael Jackson y que de alguna manera desemboca en lo que fue su muerte en 2009, aunque se considera que sí fue un asesinato por parte del médico que le recetó estas sustancias, que sí lo metieron a la cárcel durante 4 meses. No se relaciona con que realmente fue un homicidio por parte de un grupo criminal, güey. En 2020, el grupo activista Anonymous, que es este conjunto de hackers, dan a conocer un audio en que, según esto, Michael Jackson le llama a su abogado una noche antes del día de su muerte, en que dice que lo van a asesinar, güey. Y él dice, no, no te puedo decir más por teléfono porque me están escuchando. Y el abogado dice, ¿pero quién? ¿Quiénes son? Y el abogado le pregunta, ¿es el gobierno? Y él dice, no, no es el gobierno, es algo más grande que el gobierno. Y esta grabación está en YouTube, ¿eh? Entonces él dice, no, es que yo creo que me van a matar o me pueden asesinar a través de dispararme o tal vez apuñalarme o quizá pueden hacer que parezca que tengo una sobredosis por drogas, que al final es lo que pasa. No se sabe si esta grabación es real o no, pero suena muy similar a él
Claro que es fácil quizá recrear su voz como aquí lo hemos hecho, pero mucha gente, pues ahí dijeron, no manches, ¿qué onda con este grupo criminal, no? Que se relaciona con Jeffrey Epstein, que es esta persona que conseguía y reclutaba de manera involuntaria a jovencitas para ofrecérselas a personalidades de la industria musical o de la realeza francesa, etcétera. Y dicen que tiene que ver con también las personas que asesinaron a Chris Cornell o Chester Bennington, que al final dijeron que fueron supuestos suicidios. Sí, güey, Entonces, tristísimo. ahí lo dejo, Ahí ahí lo hay dejo. algo, ¿eh? Ahí hay algo, Uh-huh. definitivamente. Y pues bueno, güey, es muy triste que su carrera se haya ido tan para abajo, pues por sí, por las malas lenguas, por la mala prensa, por el enfoque manipulador. Siempre se le cuestionó su sexualidad también. ¿Por qué no te vemos con mujeres? Eres gay, la chingada. Güey, o sea, muy triste, cabrón. Y, Sí, o sea, una persona que se le manipula y se le explota desde niño, que bueno, no hubiera llegado a ser lo que era sin eso, que él mismo lo aceptaba, gracias a esa disciplina extrema de su familia y de su padre. Pero bueno, dice que de Lisa Mary Presley sí se enamoró realmente, la hija de el verdadero rey del rock, Elvis. Ah, por cierto, el término de The King of Pop, dicen que Elizabeth Taylor lo ayudó a que se acuñara muchísimo más. Muy triste el apodo de Guaco y de Yaco, que ya era cuando pues la prensa sensacionalista lo empezaba a decir así. Bueno, es que eso ya es cuando se refieren a ti como que eres un pinche zafado, ¿no? Un locuaz. Y bueno, después tiene 2 hijos con una enfermera que era medio, bueno, más bien súper fanática de él. Tiene por inseminación artificial, al parecer. Tiene un tercer hijo que no se sabe quién es la madre. Y pues ya para irnos a los datos curiosos, después de decir que, bueno, fallece en un 25 de junio del año 2009, ya se siente lejano, güey, ¿no? 12 años se van a cumplir. Pues tú sabías que Michael Jackson era vegetariano y que amaba la comida mexicana. Vas a decir, pero si todo es carne en la comida mexicana. No, bueno, amaba las frutas y las verduras mexicanas y todos los platillos que se desprendían de esa gastronomía, güey. Eso a mí me sorprendió, no lo sabía. Y fíjate que digo, vegetariano desde los 28, 29. Cuidó mucho su alimentación a partir de lo del acné y todo eso. uh-huh. Sí, sí supe que le gustaba mucho la comida mexicana, pero que a la vez era vegetariano porque se cuidaba mucho por el peso, porque también le daba así como cosa subir de Ujú. peso, pero sobre todo por las giras, ¿no? Porque siempre pues, se le veía súper flaco, pero primordialmente porque tenía que mantenerse así para tener una buena rutina de baile y todo esto, ¿no? A ver, ¿tú sabías que, por ejemplo, cuando Marvel, esta compañía de cómics, en los 80, por ahí a finales, principio de los 90, estuvo a nada de declararse en bancarrota y Michael Jackson los iba a comprar porque su sueño era interpretar a Spider-Man, güey? Ah, cabrón, Ajá. no. Y Stan Lee, el creador del Hombre Araña, como que dijo, no, pues es que yo no creo que Michael Jackson pueda ser Spider-Man, pero ni siquiera lo dijo por su aspecto, cosas así, Ajá. nada más porque realmente pues no tenía como esta preparación actoral, ¿no? Ujú. Ay, güey, Ya. qué dato, güey. No, pues gracias, amigo. No, pues ahora sí que ya no tengo más, güey. Necesito dormir, güey. Bueno, solo que amaba a su chango, güey, su chimpancé que lo acompañó a muchísimos lugares, que vivía con él y era pues como su hijo, güey, que se llamaba Bubbles y también tenía un par de llamas de mascotas, güey. Bueno, muchos animales, pero esos eran los que resaltaban. Ajá. Sí, pues tenía un pequeño zoológico, digamos que privado en su rancho, ¿no? Neverland, donde Ujú. tenía incluso elefantes, leones, jirafas, tarántulas, que también se le criticaba mucho por tener ese tipo de animales, güey. Pero bueno, ahorita pues sí es mucho más polémico porque los tenía en cautiverio. Pues sí. Chido su rancho de Neverland y pues tenía su propia montaña rusa, güey. Su rueda de Ah, la sí, güey. fortuna, güey. Eso sí Pero era el realmente, sueño de todos, ¿no? Cuando salió la película de sí. Ricky Ricón, uno pensaba que era ahí, ¿no? Claro. Sí, pero realmente, pues,
Es que creo que todo esto que hemos dicho sí refleja mucho que realmente se mantuvo siempre como un niño, o sea, vinculándose siempre con niños. Pues uno cuánto lleva gastado en terapias, güey, y puede decir que fue feliz, güey, de niño y la chingada. Ahora imagínate, con todo el bagaje que, o sea, esto es solo un acercamiento a la vida de Michael Jackson. Creo que lo hicimos bastante completo, güey. Ha sido nuestro episodio más largo, sin duda, pero, güey, o sea, ¿cómo no te va a dañar eso y cómo va a haber capas y subcapas que no vas a ser capaz de ver y que solo hasta que la muerte te lleva, pues quizás seas capaz de superar, ¿no? Y yo sí creo que había un complot detrás de él cuando vieron el poder de lo que movía en el espíritu de la gente. Ese es un poder muchísimo más grande. Y bueno, pues como él diría en su gran canción del disco History, creo que lo utilizaré para cerrar y no sé si estés de acuerdo, pero all I wanna say is that they don't really care about us. Todo lo que puedo decir es que en realidad nosotros no les importamos y ya sabemos a quiénes, ¿no? Sí, gran episodio, me divertí mucho haciéndolo, amigo. Qué chido que nos animamos a elegir a Michael Jackson, que justamente estuvo presente en muchos episodios de Flashback anteriores, no solo en el de Sí, Eddie Van Halen y Paul McCartney, por ahí también uno de Mick Jagger también, cierto, hizo güey. un dueto con él, entonces pues ya le tocaba y qué chido que pudimos tocar a un gran personaje como Michael Jackson. Sí, pues @FlashBlackPod para Instagram y Twitter, @FlashBlackPodcast para TikTok, @albuitre con V para seguir al buen Serge y su servidor Medinaudio para Instagram y Twitter. Y así nos vamos, pues reflexivos, pero recordando a un grande, escuchen su discografía, visítenla y vean cuál realmente era el mensaje, porque creo que mentiroso no era el buen Michael Joseph Jackson. Y pues hasta la próxima. Este fue ya el penúltimo episodio de esta cuarta temporada, mi Search. Muy chido y nos vemos en el próximo episodio biográfico que se lo vamos a dedicar a Rage Against the Machine en el cierre de cuarta temporada de Flash Black. Oh, sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido con mucha de esta información y haberles contagiado bastante de nuestra pasión. Y hasta la próxima, más próxima. Saludos desde la tierra de Pablo Escobar Gaviria, mi querido Sergio Albite. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.